Qué alegría podernos unir para adorar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si en casa nos acompañas con tus palmas aquí? Va, va. Traigo mi alabanza, que es más que palabras. Esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Tu voz, vamos juntos. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Intención de esperar es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. La alabanza tú mereces. Y por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Este es el tiempo para que te unas con nosotros y juntos demos nuestra mejor adoración a nuestro Rey. Vamos, levanta un grito para Jesús, salta conmigo juntos. 1, 2, 3, sí. Y por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Invitaste a tu mesa, junto al pozo te encontré, me buscaste, siempre estás ahí. Tan cerca de mí. Quiero ver cómo mueves las montañas, muévete en mi interior. Seguiré tu voz y pondré mi mirada en esperanza en la sombra de tu caminar. Tus pasos seguiré. Nunca abandonas al perdido. Mis pasos siempre guiarás con tu gracia. El cielo
que nos conduces, tú que guías nuestra vida, Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos, Dios. Tu amor me tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Tú estás conmigo, tú vas delante de mí, abriendo un camino, tú me conduces. Vamos juntos, aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío. Estás conmigo, y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu bondad me persigue, te persigo.
Iglesia, muy buenas noches. Estamos felices de poder estar este día conectados una vez más hoy para recibir la palabra de Dios, como siempre, disfrutando este tiempo en casa, en línea. Y yo le invito para que pueda saludar ahí por el chat a todos, porque somos una gran familia llamada El Renuevo. Vamos en esta noche a entrar de lleno al mensaje de la palabra de Dios. Y antes de entrar, quiero darle el título. La palabra se llama esta noche: Renueva tu mente. Renueva tu mente. Y antes de orar, quiero especificar dos motivos por los cuales traigo esta palabra en esta noche para que juntos la podamos estudiar. En primer lugar, quiero decirles que esta es la segunda parte del mensaje que hace como un mes atrás pude predicar con ustedes, pude traer para ustedes de Transformados. Esta es la segunda parte. La primera parte se enfocó en la parte de la adoración, de cómo la adoración es importante, de poder ver a nuestro Dios, de poder palparlo, de poder experimentar su presencia. Pero en esta noche vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios también ejerce un efecto de transformación, obviamente muy, pero muy tremendo en medio de nuestra vida, y es un efecto impresionante. Y lo segundo por lo cual traigo este mensaje para compartir con ustedes en esta noche es que, hablando con uno de mis amigos a quienes lo afectó el COVID, él me comentaba cómo estando en medio de esta enfermedad, algo que lo afectó grandemente fue el tema de los pensamientos. Creo que cuando tú no puedes respirar, cuando te sientes ahogado, cuando sientes que te falta el aire y no puedes ni siquiera moverte un paso sin tener que dar una gran bocanada para respirar, algo lo cual afecta demasiado es la mente. Y él me decía esto, y de verdad fui sensibilizado por el Espíritu Santo también para poder compartir con ustedes en esta noche esta palabra. Acompáñenme en una pequeña oración y entramos de lleno a este mensaje de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias esta noche. Gracias por tenernos aquí reunidos en torno a ti, a tu presencia, a tu palabra. Oro, Señor, que tu palabra cause un efecto de transformación en medio de nosotros, y te pido que como tu pueblo, que como tus hijos podamos responder a esta palabra, Señor, amando más la Biblia, amando más las Escrituras, amando, Señor, y apasionándonos mucho más, Señor, por aprender cada día a través de ti a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Si usted tiene su Biblia, por favor ábrala en Romanos capítulo 12, versículo número 2. En esta noche se la voy a leer en tres versiones diferentes. Se la voy a leer en la traducción lenguaje actual, en la Nueva Biblia lenguaje latinoamericano y en la Nueva Traducción Viviente. La TLA dice lo siguiente: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y voy a leer en la Nueva Biblia latinoamericana: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ver la película Transformers, ustedes se darían cuenta que el principal personaje no era alguien de carne y hueso, era alguien llamado Optimus Prime. Y cada vez que él le hablaba a los Autobots, ¿sí?, que eran como los robots hijos de él, ¿cierto? Él era el líder, ¿sí? Y como los discípulos de él eran los Autobots, y una de las frases que utilizaba Optimus Prime al momento de dirigirse a los Autobots era: Autobots,
Transformers, ¿sí? Y esa era la manera en la cual ellos le ponían ruedas a su estructura y empezaban a andar por las diferentes calles por las cuales la película mostraba que ellos iban. De igual manera, aquí la palabra de Dios nos está hablando a ustedes y a mí que la manera en la cual ustedes y yo nos transformamos es a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Cada vez que ustedes y yo venimos a la palabra de Dios, ustedes y yo estamos haciendo lo que Optimus Prime le decía a los Autobots. Estamos en modo Transformers. En ese momento en el cual ustedes y yo estamos leyendo la palabra, en el momento en el que usted y yo en nuestro devocional diario destinamos ese tiempo a venir a la palabra del Señor, está la palabra del Señor literal haciendo un proceso de transformación dentro de nuestra cabeza. Ahora, ¿por qué es importante la palabra de Dios y por qué es importante el día de hoy hablar acerca de la mente? Porque la mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla y, mejor dicho, las 24 horas del día, usted y yo vamos a estar luchando, batallando con diferentes paradigmas, con diferentes patrones de pensamiento que a veces no guardan relación con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso necesitamos transformar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios la mente no es solamente un campo de batalla, también es una base de operaciones. Nuestra mente es una base de operaciones. Y Satanás, escúcheme muy bien esto, Satanás, nuestro archienemigo, sabe muy bien de esta parte. Y la estrategia del diablo con cada uno de nosotros es apoderarse de nuestro centro o de nuestra base de operaciones. Nuestra base de operaciones está fuera de orden, no la tenemos bien cercada, no la tenemos bien resguardada, pues Satanás va a tener la oportunidad de meterse dentro de nuestra mente y hacer que nuestra mente vaya en la dirección opuesta a lo que Dios quiere establecer en nuestra vida. Quiero dejar con usted una frase y es la siguiente: usted elige ser una piscina que se estanca o un río que fluye. Está en nuestra es la decisión de hacer que nuestra vida sea una piscina o un río que fluye. Necesitamos definitivamente renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Hay dos escrituras a las cuales le quiero llevar antes de entrar de lleno en el mensaje, y la primera es Proverbios capítulo 23 versículo 7, la parte A. Dice lo siguiente la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. El rey Salomón, el rey sabio de la antigüedad de Israel, dijo estas palabras anticipándose a la psicología moderna, anticipándose a los psiquiatras del día de hoy. La palabra de Dios nos dejaba a ustedes y a mí un pilar fundamental que el día de hoy es corroborado por la psicología. Y es que a donde va nuestra mente, va nuestra vida. Nuestros patrones de pensamiento definen nuestras conductas. Dígame cómo piensa usted y le diré cuál es su realidad. Si usted a toda hora está alimentando pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de inseguridad dentro suyo, usted y yo, esa va a ser nuestra realidad. Nuestra realidad se define primero en nuestra mente, en lo que tenemos entre nuestras dos orejitas, y luego se manifiesta en nuestras acciones. Necesitamos definitivamente renovar nuestra mente. Nuestros pensamientos moldean nuestro carácter. Hay una conexión indivisa, hay una conexión permanente entre nuestra mente, nuestra boca, nuestras actitudes y nuestras emociones. Es un circuito que está permanentemente conectado, y usted y yo, por más que queramos desconectarlo, no podemos. La mente, las emociones, las actitudes y nuestra boca, el calibre de nuestras palabras está medido en gran parte por lo que decidimos alimentar aquí en
en nuestra mente. Nuestros patrones de pensamiento terminan por definir nuestros patrones de conducta. Es una realidad. Nuestras acciones siguen nuestros pensamientos. No podemos evadir esa realidad. Ahora, nuestros patrones de pensamiento están definidos por creencias. Dígame qué es lo que usted cree y le diré cuál será su futuro. Si usted cree que su futuro va a ser un futuro de fracaso, déjeme decirle, usted va a ser un fracasado, una fracasada. Si usted cree que Dios es malo, déjeme decirle, usted y yo no vamos a orar porque Dios es malo. Eso es lo que usted cree y por eso no hay conexión con Dios en muchos casos. Espero no sea el caso suyo en esta noche. Nuestras creencias determinan nuestro futuro. Nuestras creencias son importantísimas. ¿Qué estamos creyendo usted y yo el día de hoy? ¿A qué le estamos dando mente en lo que creemos usted y yo el día de hoy? Lo que usted cree es el resultado de su futuro. Y se hace necesario ponernos de acuerdo con Dios en lo que Dios piensa acerca de nuestro futuro. Y quiero regalarle esa palabra tan conocida, esa palabra que cada vez que venimos a ella alienta nuestro corazón. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Nuestro Dios está interesado en bendecirnos. Nuestro Dios está interesado en sanarnos. Nuestro Dios está interesado en promocionarnos. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿usted cree eso? Si usted y yo no lo creemos, entonces nunca lo vamos a ver hecho una realidad en nuestra vida. Isaías capítulo 26 versículo 3, la palabra de Dios para todos dice lo siguiente: tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Esta palabra para mí en lo personal ha sido un baluarte en mi mente. En lo personal esta palabra ha sido una fortaleza cada vez que han venido tentaciones, cada vez que han venido momentos de crisis, con la pandemia, cuando vienen tentaciones, cuando viene lo que se venga, que viene de parte del enemigo. Esta palabra ha sido mi escudo. Ha sido la que se ha levantado como un baluarte fuerte, firme en mi mente. Y yo quiero animarlo para que también use esta palabra cada vez que vengan tentaciones, cada vez que vengan pensamientos así, se sienta usted bombardeado, que parece como un campo minado. Usted pueda levantar el escudo de la fe y declarar esta palabra, y usted va a ser librado. Tengo un amigo a quien su hermana le diagnosticaron COVID. Estuve con él hace 15 días, el sábado atrás, y estuve con él desde el mediodía hasta las 7:30, 8 de la noche. Y fue angustiante ver a su hermana tirada en una cama. No se podía mover porque medio se movía y ya se ahogaba, pero no era un ahogo ahí como, no, era un ahogo así como, así le lloraba el pecho impresionante. Era una cosa horrible, horrible. Lo que yo pude ver, casi como que se le brotaban los ojos al momento de medio moverse. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Tuve la oportunidad de orar por ella antes de que la subieran a la camilla, obviamente pues con mis medidas de protección personal y todo lo demás. Pero algo que me impactó de mi amigo en medio de ese proceso, de esos momentos angustiantes, de llevarla de la cama, pasarla a la camilla y luego subirla a la ambulancia y llevarla hasta la clínica. Algo que me impactó de mi amigo fue verlo a él animando a su familia a través de la palabra. No, mamá, no, hermana, Dios es nuestro pastor, Dios está con nosotros, todo va a salir bien. El Señor es nuestro escudo, el Señor está ahí con nosotros, el Señor es nuestra defensa. Me pareció impresionante ver a mi amigo animando a su mamá, animando a su hermana. Y lo mismo tenemos que hacer ustedes y yo el día de hoy. Levantemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la enfermedad en sanidad. Ella entró con un diagnóstico muy grave y
solamente duró en clínica 8 días. ¿Y saben por qué duró solamente 8 días? Porque mi amigo y su familia se pusieron a orar. Inmediatamente ella fue diagnosticada, empezaron a orar, a declarar la palabra de Dios, y Dios transformó su realidad de oscuridad a luz. Y se cumple la palabra de Dios también de Proverbios 4:18, cuando dice el salmista que la luz de la aurora es la luz de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La paz se esfuma cuando perdemos de vista lo que Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Satanás sabe que el nivel de nuestra paz depende en gran medida de aquello en lo que usted y yo decidimos enfocar nuestros pensamientos. Nuestro nivel de paz, la paz que usted y yo podemos sentir aquí adentro en nuestro corazón, está determinada hacia dónde dirigimos, hacia dónde enfocamos nuestros pensamientos. Y yo quiero animarlo a usted en esta noche a que podamos centrar nuestra atención en la palabra de Dios, en lo que Jesús ya ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Podamos estar ahí firmes, parados, sin miedo a lo que venga, completamente confiados en que Jesús va a estar con nosotros atravesando ese valle de sombra y de muerte. El desbarajuste emocional que se vive hoy en día, manifestado en depresión, en ansiedad, en preocupaciones, en autolástima, etcétera, 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 que muchos viven, se debe a tener una mente enfocada en la derrota, en la desesperanza, en la muerte. Sin embargo, hoy Dios nos invita a ustedes y a mí, a través de una escritura en Romanos capítulo 14 versículo 17, a que centremos nuestra mente en 3 cosas. La palabra de Dios dice en Romanos 14, 17 que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas 3 cosas deben convertirse en un punto de referencia para nosotros en la distancia. La justicia, cuando hablamos de justicia, hablamos de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Lo segundo, la paz. ¿La paz de dónde proviene? ¿Dónde se arraiga la paz en nosotros como hijos de Dios? En el perdón, en la bondad y en el amor de Jesús para con cada una de nuestras vidas. Y en tercer lugar, el gozo, la felicidad por saberme hijo de Dios, la felicidad de saber quién soy. Soy un hijo amado, aceptado por mi Señor. Ahora, ¿cómo debo yo transformarme? ¿O qué debo hacer para transformarme? Pues la palabra de Dios de Romanos capítulo 12 versículo 2 es muy clara cuando nos dice: usted y yo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? O mejor, ¿qué punto de referencia podemos mirar nosotros en las Escrituras que nos muestre a nosotros cómo renovar nuestra mente? Y creo que no hay otro ejemplo tan grande, tan espectacular como lo es la vida de nuestro Señor Jesucristo en su tentación en el desierto. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11. No lo vamos a leer, solamente vamos a leer las respuestas de Jesús a las diferentes tentaciones que Satanás le ofreció en su momento, y cómo el Señor se muestra para nosotros el día de hoy como un ejemplo digno de imitar, de una mente renovada, de una mente completamente renovada para Dios. En primer lugar, yo quiero decirle que esta tentación de Jesús en el desierto nos plantea a nosotros como hijos de Dios 3 responsabilidades en lo que concierne a renovar nuestra mente. La primera responsabilidad que usted y yo tenemos delante de Dios acerca de nuestra mente para renovarla es alimentarla. Necesitamos alimentar nuestra mente. A veces pensamos que nuestra mente se alimenta en automático. No, usted y yo tenemos que ser intencionales en preparar una comida especial para que nuestra mente se
esté fuerte, esté vigorosa, esté llena de esa carne y de esa proteína que proviene de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra a Jesús respondiéndole a Satanás de la siguiente forma: pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Mateo capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios para todos lo dice así. Y meditando en esta parte de la alimentación, quiero decirle a usted algo, contarle un secreto de familia. Y es que a mí no me gustaba el jugo de guanábana. Me parecía repugnante, eso todo viscoso, eso todo, me parecía algo, no lo aguantaba ni siquiera de vista. Pero un día, cuando tenía como unos 10, 12 años, mi papá me insistió, pruébelo, pruebe el jugo, pruebe este jugo, es delicioso. Y determiné probarlo. Al momento que lo probé, me encantó. Y puedo sacar de esta experiencia personal, puedo inferir una enseñanza para nosotros el día de hoy. En algunos momentos, ustedes y yo vamos a dejarnos llevar por las apariencias. Sin embargo, nuestra mente, o podemos dejarnos llevar por la apariencia de ver como algo difícil el alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Aparentemente se ve como algo difícil, como algo insuperable, como algo que lo vemos y decimos, no, eso es solamente para pastores, para líderes. No, ustedes y yo como hijos de Dios necesitamos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Por favor, haga el intento. Haga el intento de venir a la palabra de Dios, alimentarse de ella, y créame, va a ser algo espectacular. Va a ser algo donde el Espíritu Santo va a abrir su entendimiento y usted va a encontrarse yendo a nuevas profundidades en la palabra del Señor. Va a encontrarse disfrutando capítulos, versículos. Va a encontrarse usted echando raíces y tomando de allí ese alimento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos recomendar una comida cuando no hemos ido a algún restaurante? Usted y yo no podemos recomendar un versículo, usted y yo no podemos recomendar una palabra si antes no nos hemos alimentado de ella y si antes no hemos comprobado, saboreado, degustado los sabores que tiene la palabra del Señor. Elijamos centrar nuestra mente en un verso, en una porción de la palabra, y meditémoslo. Seamos como las vacas. Ustedes no sé si se han percatado de las vacas. Las vacas son como esos animales que a toda hora tienen plata de sobra para comprar un chicle. Usted los ve a toda hora. Usted ve a toda hora una vaca mascando. Y lo mismo aplica para nosotros el día de hoy. Necesitamos llenarnos y necesitamos estar masticando, meditando la palabra de Dios. Lo que usted se come llega a ser parte de su constitución. El refrán dice: uno es lo que se come. Y si usted y yo decidimos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, usted y yo vamos a ser gente parecida a Jesús. Y vamos a poder responder de la misma manera como Jesús le respondió al enemigo en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Hay el Salmo capítulo 91 versículo 4 me parece espectacular. Dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Salmo 91 versículo 4 me parece espectacular. Y al margen, por favor, copie segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. No tenemos ahí el tiempo, pero por favor léalo en su casa. Responsabilidad número 2: persista en la verdad. Persista en la verdad. Jesús retuvo su posición de Señor, no se dejó esclavizar. Eso me parece espectacular de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 4 versículo 7, Jesús le dijo: pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios.
Me parece espectacular cómo el Señor mantuvo su dignidad, cómo el Señor mantuvo su puesto, cómo el Señor mantuvo su postura como Señor, como Rey, como Señor y Salvador de la humanidad. Uno de mis estudiantes, este trimestre que pasó, me puso un mensaje y me dijo: me voy a retirar del curso La Mente de Cristo. Yo estaba como maestro de este curso este trimestre pasado, y me dijo: no voy a continuar en el curso, me parece que debo hablar mucho, yo no soy mucho de hablar en público, la verdad me da pena hablar en público. Saqué el rato para ir tomarnos un café, hablar con esta persona, y una de las palabras que Dios usó entre algunas más que pude compartir con esta persona, fue la palabra de Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, donde dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y pude hablar con ella, pude decirle esta palabra, y gracias a Dios, por la gracia de Dios, esta persona decidió continuar y finalizar el curso. Cuando usted y yo decidimos persistir en la verdad de Dios, cuando usted y yo decidimos persistir en la verdad de la palabra de Dios, ustedes y yo vamos a tener la victoria asegurada. Cuando ustedes y yo en la mitad del camino decidimos avanzar en lugar de retroceder, ustedes y yo vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Y esa es la segunda cosa que yo quiero pedirle hoy a usted. Hay una responsabilidad desde el cielo que se nos ha encomendado a ustedes y a mí, y Jesús como Hijo de Dios la desarrolló, y fue persistir en la verdad. En la verdad. Hay una palabra también que quiero dejar con usted en esta noche, y es Efesios capítulo 6 versículo 17 y 18. Pónganse el casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Necesitamos en este tiempo poder nosotros levantarnos y persistir en la verdad de nuestro Dios. En tercer lugar, hay otra tercera responsabilidad que quiero dejar con usted, y es: concentremos nuestra atención en Dios. Mire, Satanás está atento a que usted y yo desperdiciemos nuestro tiempo entreteniéndonos en cosas diferentes a las que Dios ha propuesto en su palabra. Satanás va a hacer hasta lo imposible usando cosas de nuestro entorno, como nuestro smartphone, como las relaciones, como programas que nos van a dejar a nosotros vacíos, nos van a dejar a nosotros sin sentido, nos van a dejar a nosotros y van a alimentar la desesperanza en nuestra vida. No lo permitamos. Jesús no permitió que el enemigo viniera a alimentarlo con desesperanza. Jesús se levantó y dijo, mire lo que dijo. Fue agresivo el Señor en esta respuesta que se la quiero compartir ahí en Mateo capítulo 4 versículo 10. El Señor dijo, Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hay un estudio en cuanto a nuestro smartphone, a nuestro celular, un estudio que realizó una institución llamada Whistle Out, que asegura que las personas pasamos un promedio de casi 9 años mirando la pantalla de nuestro celular. 9 años. Eso da un promedio más o menos de 3 horas diarias que usted y yo pasamos al frente de la pantalla de nuestro smartphone. Impresionante, impresionante. Y Satanás quiere utilizar y desviar nuestra atención de Dios. Pero usted y yo, como dijo Jesús, debemos pararnos el día de hoy y poder decirle al enemigo: fuera de nuestra vida. No queremos absolutamente nada, ninguno de tus ofrecimientos. Seguimos con nuestra mirada puesta en Jesús, concentrada en nuestro Dios. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las
terrenales. Necesitamos concentrar nuestra atención, y eso hace parte de nuestra mente, eso hace parte del renovar nuestra mente, concentrar nuestra atención en nuestro Dios, en las cosas de arriba, en la eternidad, en lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Qué le ha prometido Dios a usted? ¿Cuáles son esas promesas que Dios le ha hecho a usted? Es el tiempo de recordar esas promesas y centrar nuestra atención en ellas. Quiero dejar para finalizar una promesa. Si usted ha estado batallando con pensamientos, si usted ha estado batallando con situaciones personales a nivel de su mente, si usted ha estado ahí, mejor dicho, teniendo y siendo bombardeado por pensamientos, yo le invito para que en este tiempo tome esta palabra de parte del Señor. Si usted se siente apocado, si usted siente como que una pesadez en su vida, yo le invito para que obviamente tome toda la palabra que hasta aquí se ha compartido, pero tomemos este versículo, esta promesa de parte de Dios. Isaías capítulo 54 versículo 17, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Impresionante. Esa palabra es para usted. Aquellos pensamientos que han venido a acusarlo, aquellos pensamientos e ideas que el enemigo ha susurrado en su mente, hoy el Señor se levanta para decir: yo silencio esas voces y te doy a ti un nuevo inicio, te doy a ti una nueva oportunidad, te doy a ti un nuevo comienzo. Hay una reivindicación de parte de nuestro Dios. Dice: en aquel día venidero. Y yo hoy creo, junto a todos ustedes, que este es el día venidero en el cual ustedes y yo experimentaremos libertad de aquellos patrones de pensamiento que han estado ahí merodeando nuestra mente y que han estado ahí haciéndonos caer en estados emocionales deprimentes. Hoy declaro que usted se levanta de ese lugar de postración, se levanta para adorar a Dios. Levantémonos en este tiempo a adorar a nuestro Dios. Démosle gracias a Dios en esta noche. Démosle gracias a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que Él ha ganado, ha comprado para nosotros a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Si es la primera vez que tú estás escuchando esta transmisión, te has topado con ella, yo quiero invitarte para que esta noche puedas rendir hoy tu vida delante del Señor. Y yo te invito para que hagas la siguiente oración conmigo en esta noche y le digas: Señor Jesucristo, yo te abro la puerta de mi corazón y te entrego mi vida entera. Te pido que seas el Rey, el Señor de mi vida. Te pido hoy que tú vengas a gobernar mi mente, a gobernar mi corazón, a gobernar mi vida, mi casa. Sé tú el Señor de mi vida. Te necesito. Hoy reconozco que he pecado contra ti y gracias por darme la oportunidad de hoy ser tu hijo, tu amigo. En el nombre de Jesús te doy gracias por entrar a mi vida. Amén y amén. Y a toda la iglesia quiero invitarles para que oremos juntos por esta palabra. Que esta palabra haga el efecto para lo cual ha sido enviada. Que esta palabra corra, que esta palabra siga haciendo una obra de renovación en nuestra mente. Que esta palabra hoy venga a levantar tu vida y a hacerte completamente libre de todas aquellas ideas que el enemigo ha plantado. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche por la iglesia.
Te pido que la iglesia hoy experimente libertad, que todos aquellos que están viendo, Señor, esta transmisión, Señor, sean tocados, y que esta palabra, Señor, traiga libertad a la mente de tu pueblo, de tus hijos, traiga esa renovación, Señor, que todas aquellas ideas, mentiras que el enemigo ha hablado, Señor, sean destruidas por el poder de la verdad de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por hacerlo. Y yo quiero invitarte para que ahí donde estás levantes tus manos y juntos terminemos este tiempo adorando, exaltando a nuestro gran Dios. Gracias, Jesús. Gracias te damos. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Nuestra mente. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Así es. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Vamos, juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo
La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo para bien, todo lo que viene del enemigo, oh, para bien, lo transformas para bien. Así es, lo creemos. Dios nos bendiga, iglesia. Hemos tenido un hermoso tiempo. Recuerden, los jóvenes, nos vemos este sábado a las 7 de la noche aquí en la iglesia. Y ya están abiertas las inscripciones para nuestros 2 servicios de este domingo. Dios los bendiga, los amamos. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, Gracias por habernos acompañado. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo en la cuenta que aparece en pantalla. Gracias por sembrar y ser parte en llevar el mensaje de salvación. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.